Hola, buenas noches. El día de hoy hablaremos sobre la terminología algebraica. Primeramente, siempre hemos escuchado en matemáticas, por ejemplo, la mitad de X, la mitad de un número. Escuchamos que dicen un número cualquiera, la mitad de un número, el cociente de dos números. A veces cuando nos dicen el cociente de dos números, no sabemos cómo expresarlo matemáticamente, porque para matemáticas hay un lenguaje. Por ejemplo, cuando nos dicen el consecutivo de un número, de un número X, tampoco sabemos cómo expresarlo muchas veces, o el doble del consecutivo de un número, menos. A veces es muy difícil aprender esa terminología. Cuando tú ya sabes, ya llevas mucha práctica en matemáticas, es muy fácil entender esta terminología, pero cuando vas empezando, cuando vas introduciéndote al mundo de las matemáticas y así, es muy difícil. Entonces aquí les traigo cómo aprender terminología algebraica para que ustedes reconozcan de manera más fácil estos términos, cuando alguien nos dice algo, cómo interpretarlo matemáticamente. Por ejemplo, si nos dicen un número cualquiera, cualquier número. Entonces en matemáticas nos gusta mucho el término X. Entonces, cuando nos dicen un número cualquiera, nos referimos a un número cualquiera, nos referimos a X. Un número cualquiera va a ser representado en terminología algebraica como X. ¿Sí? Si ustedes ven un número cualquiera en un problema que empieza así, un número cualquiera, ya sabemos que es X. Ahora, cuando decimos la mitad de un número, bueno, la mitad de un número, casi siempre cuando decimos un número en matemáticas o un número cualquiera, como ya les expliqué anteriormente, es X. Entonces, la mitad de un número sería X entre 2, ¿sí? Porque es la mitad. La mitad siempre desde primaria nos han dicho que se representa como un medio, entonces puede ser representado así. Un número sería X y la mitad sería 2. Pero se divide porque en primaria siempre nos decían la mitad, un medio. ¿Ok? Ahora, la mitad de un número, bueno, un medio por X. ¿Sí? Cuando aquí como no hay nada entre estos dos términos, significa que está multiplicando. Un medio de X, o también se puede expresar o X dividido entre 2, ¿sí? La mitad de un número. Entre 2 representa el medio y X representa... Entre 2 representa el medio o la mitad y X representa el número. Ahora, cuando nos dicen a nosotros, voy a borrar esto para que no haya más espacio. Cuando nos dicen a nosotros la suma de un cierto número A con 4. La suma de un cierto número A con 4. Bueno, aquí ya nos están diciendo, antes nos decían un número cualquiera, X, la mitad de un número. Bueno, el número va a ser representado como X y la mitad se representa entre 2, X entre 2. Pero aquí ya nos están diciendo la suma de un cierto número A. El cierto número ya nos están diciendo que es A con 4. Y nos están diciendo, primero, hay una suma. Entonces significa que algo se tiene que sumar. Primero más una suma. De un cierto número A. Ese cierto número sería A con 4. Aquí está representada. La suma de un cierto número A con 4. ¿Sí? Ahora, vamos a ver otra terminología. El cociente de dos números. Cuando decimos el cociente, se refiere a una división y el producto se refiere a una multiplicación.
cociente, división, producto, multiplicación. Entonces, el cociente de dos números sería, primero, el cociente de dos números. Primero sería una división, y como vienen dos números y no nos dicen si los dos números son A o B o así, vamos a decir, primero son dos números, entonces tienen que ser dos números diferentes, porque no nos están diciendo el cociente de dos números iguales, nos están diciendo el cociente de dos números, entonces damos por hecho que los números son distintos. Entonces un número sería X, podríamos llamarle, y otro número sería Y. Y así se representaría. Igual si gustan pueden representarlo como A, un número A y un número B. Pero que sean letras distintas, pero casi siempre utilizamos X y Y. ¿Ok? Y acuérdense, el cociente es división de dos números, pues un número va a ser X y otro va a ser Y, porque me están indicando que estos dos números van a ser diferentes. Ahora, el número aumentado en 1. El número aumentado en 1. ¿Qué quiere decir esto? El número, no nos están diciendo el número A, el número B, entonces damos por hecho que el número es X, ¿ok? Que el número es X. Aumentado en 1. Aumentar se refiere a sumar. Disminuir, restar. Aumentar, sumar. Entonces nos dice aumentando, sumando 1. ¿Ok? Aumentando 1, sumando. Disminuyendo, se resta. El consecutivo de un número. El consecutivo de un número X. Aquí ya ahora sí nos están diciendo que el número es X. Entonces, el consecutivo quiere decir el que sigue. Entonces, vamos a poner también X más 1. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si el número fuera 2, su consecutivo es 3, ¿no? Consecutivo quiere decir el que sigue. Entonces, si tenemos 2 más 1, sería 3. O sea, su consecutivo, ¿sí? Entonces, el consecutivo quiere decir el que le sigue. El consecutivo de 4 sería 5. ¿Por qué? Porque 4 más 1 es igual a 5. Consecutivo de 6 sería 7. ¿Por qué? Porque 6, o sea, en este caso el número X sería 6 más 1, 7. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver el doble, el siguiente. El doble de un número X. ¿Sí? Ya nos están diciendo, primero, el número es X. En matemáticas, siempre que nos referimos al doble, es 2. Si dijera el triple, sería 3. Y se refiere el doble, 2. El número X, ponemos una X. Y en este caso se van a multiplicar. Conste que en matemáticas se pueden poner, la multiplicación se puede expresar como paréntesis o también simplemente así, sin nada entre ellos. 2 y X, así sin nada entre ellos. Ok, bueno, ahora vamos con el siguiente. El doble del consecutivo de un número. Primero ya habíamos expresado que el consecutivo se refiere al que sigue. Déjenme lo anoto. El doble del consecutivo de un número. Para empezar nos dicen si el número es X o A, así que vamos a entender que el número es X. ¿Sí? Cuando nos dicen sobre el consecutivo de un número cualquiera, la mitad de un número, pongan X, de preferencia, en matemáticas. Pueden poner cualquier letra, pero de preferencia X. Si se fijan, casi en matemáticas nunca vemos una, no sé, una P, una M. Pueda que las veamos, pero cuando son temas así introductorios, cuando son temas así cuando vamos empezando, por lo general ponemos X. Es el más común. Entonces, el doble del consecutivo de un número. El número sería X, consecutivo ya dijimos más 1, porque el consecutivo es el que le sigue, entonces el consecutivo de 2 es 3. ¿Por qué? En este caso el número sería 2 más 1, 3. Sí, ya lo había explicado, y ahora el doble
ya había explicado también que el doble se refiere a 2. Entonces vamos a multiplicar esto, que es el consecutivo de un número, en este caso x, por 2. Porque cuando decimos doble lo multiplicamos. Y ojo, aquí de preferencia sí pongamos el paréntesis para expresar que el 2 está multiplicando todo esto. Porque si solo ponemos así, damos a entender que el 2 solo está multiplicando al x. Y no, el 2 está multiplicando a todo. Conste que el doble del consecutivo de un número. El consecutivo de un número es esto y el doble es esto. Ahora fíjense bien la diferencia entre el consecutivo del doble de un número. ¿Qué quiere decir esto? Que ya sería, ahora sí vamos a poner 2x más 1. ¿Por qué? Porque me están diciendo el consecutivo más 1, el que sigue, del doble de un número x, el doble, 2. Pero aquí no me están diciendo el doble del consecutivo, no. Me están diciendo el consecutivo del doble. ¿Qué quiere decir esto? Que primero voy a poner el doble, 2x, y ahora sí, más 1, que es el consecutivo. ¿Sí? Espero y haya quedado claro esto. Y por último, el triple de un número, yo ya les había dicho que el triple de un número sumado por el doble de otro quiere decir el triple de un número, en este caso, si gustan ponemos el número x, ¿sí? Para empezar, aquí hay dos números distintos. ¿Por qué? Me dice el triple de un número por el doble del otro. Decimos, aquí dice un número y otro. O sea, son dos números distintos. X y Y, pongámoslo. Ahora, me dice sumado. Ya hay una suma, ya se van a sumar. Pero me dice el triple de un número. 3x. Más el doble de otro. Doble, triple, acuérdense que era 3. ¿Ok? Y multiplicar por 3. Aquí en este caso pueden poner si gustan los paréntesis o dejarlo así expresado nada más. Poner los paréntesis o dejarlo expresado. 3x. Más 2, el doble de otro. Este otro sería y el doble sería multiplicado por 2. Y bueno, eso sería todo. Espero y haya quedado claro. Igual, si no llega a ser claro, haré otro video, una segunda parte de este video, para que puedan entender mejor con más ejercicios. Espero que haya sido de ayuda. Muchas gracias.